de hoy que vamos a tratar se titula Origen de la Navidad. Y en Oseas 4:6 vamos a buscar en nuestras Biblias a ver qué nos dice Oseas 4:6. Dice el Señor en su palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Por cuanto desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice el Señor. Ustedes conocen ya la historia que Noé tuvo unos hijos, ¿verdad? La cual se llamaba Cam, Sem y Jafet. Noé tenía un hijo llamado Acán. Lo vio desnudo, embriagado y desnudo, ¿verdad? Empezó a reírse de su padre, como a contárselo a sus hermanos. Miren lo que hace este hijo. Ve a su padre desnudo porque Noé se embriagó, ¿verdad? Y quedó desnudo. Pero Cam lo descubre, ¿cierto? Y en vez de cubrirlo, en vez de arropar a su papá, lo que hizo fue corriendo a contárselo a sus hermanos, ¿cierto? Y a reírse, a burlarse de él. Hermano, ayer le decía yo a los hermanos, tomé esto por aquí y tomé el ejemplo como una hermana también nos enseña una parte que también es la que nos debilita y nos enseña, porque no solamente las cosas de Navidad, sino que también la actitud, el comportamiento que estamos teniendo mundano dentro de la iglesia. ¿Qué les dije yo a ellas? Un hermano nos cuenta, ¿verdad? Nos cuenta su caída, ¿verdad? Su vergüenza. Y en nosotros, en vez de cubrir ese hermano en oración, con una palabra, aliento, hermano, no se preocupe, usted cayó, pero Cristo murió por usted en la cruz, levántase, vamos a orar. No, sino que cogemos lo que ellos nos cuentan, ¿verdad? Y vamos y lo regamos a la iglesia, exponiendo la desnudez al hermano, ¿cierto? La vergüenza, cuando realmente ese hermano confía en nosotros para que lo ayudemos a levantar, pero no para ponerlo en vergüenza delante del pueblo de Dios. Pero nosotros como seres humanos, hermanos, tenemos esa tendencia del pecado. Ahora ¿se acuerdan que el pueblo de Israel, el primero pueblo de Israel, no entró? Los padres del pueblo de Israel no entraron a la tierra prometida, sino sus hijos, ¿cierto? El pueblo, los padres, por no escuchar a Dios, por no ver la gloria de Dios, ¿verdad? Siguieron sus pecados, siguieron en su idolatría, siguieron en la quejadera, en sus costumbres, ¿verdad? En la cual había aprendido en el pueblo de Egipto, ¿cierto? Y por eso no entraron. Ahora la pregunta es, bueno, ¿será que nosotros estamos siendo como ese pueblo de Israel? Los padres de los hijos del pueblo de Israel que no pudieron entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, porque estamos practicando cosas todavía que el Señor le desagrada. Sigo contando la historia. Cuando Noé supo lo sucedido, maldijo a su hijo Cam, sus descendientes y toda la generación tras él se volvió maldita, ¿verdad? Noé maldijo a su propio hijo. Semiramis tuvieron un hijo llamado Nimrod. Semiramis es la misma mujer del billete reales de Brasil. Semiramis es la misma mujer del billete de Brasil, que es el billete de 5, el de 10, el de 20, el de 50 y el de 100, ¿verdad? Es la misma. También es la misma mujer de la estatua de libertad. Yo me imagino para los que son estudiosos de la Biblia deben de saber esto, ¿verdad? Que es la misma mujer. Semiramis es la misma mujer de la estatua de libertad, ¿cierto? Yo le estaba diciendo ayer a los hermanos que yo antes no comprendía, pero cuando uno va estudiando uno comprende, hermano. Si usted ve los que ven todavía películas o los que veíamos, porque ya veíamos en nuestro viejo hombre, ustedes sí notan que cuando la película es sangrienta, cuando la película es bastante en acción, sale esa estatua de libertad, ¿verdad?
Cuando la película es bastante violenta, siempre sale ella en las películas, ¿verdad? Al comienzo, siempre la muestran a ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un símbolo de muerte, ¿cierto? Es un símbolo de muerte a cosas paganas, a cosas diabólicas, ¿cierto? Nimrod. Nimrod mató a su propio padre. Y ahora viene lo más absurdo, hermanos. Ahora viene lo más absurdo. Nimrod se casó con su propia madre, Semiramis. El tío de Nimrod, que tenía el mismo nombre de Sem, lo mató. Su propio tío lo mató. Entonces Semiramis inventó la historia de que Nimrod no había muerto, sino que se había ido al cielo y se había transformado en el dios Sol. Mira hasta dónde llega la historia, hermano. El invento de esta mujer, que Nimrod se había ido al cielo, no había muerto, se había ido al cielo y se había convertido en dios Sol. Semiramis se embarazó y decía que era un regalo de los dioses, que era la reencarnación de Nimrod, cuando en realidad era fruto de una traición, ¿ya? Porque su marido, que es su hijo, ya estaba muerto. Entonces nació Tamuz. Y el 25 de diciembre, y fue considerado como un dios. Mire, el 25 de diciembre Tamuz fue considerado como un dios. El dios Sol de los egipcios babilónicos, griegos, persos, romanos y hoy SS, sociedad secretas. Tamuz murió durante una caza. Hermano, este señor estaba cazando, salió al campo, al campo a cazar, ¿verdad? Y dice que a él lo devoró una bestia, ¿cierto? Dice, probablemente, dice la historia, que fue por causa de un animal salvaje y su cuerpo cayó sobre un tronco de árbol podrido. Pero su madre decía, de ese tronco había nacido un pino. Todos los años, el 25 de diciembre, era común que todas las personas llevaran un pino a sus casas y lo decoraran con oro y plata. Como esta mujer inventó el cuento de que su hijo, ¿verdad?, había caído, o sea, la sangre de él había estado en el tronco podrido, entonces ahí retoñó un pino y entonces ella dijo que eso fue la reencarnación de su hijo. Y entonces lo tomaron, ese pino que nació ahí, ese árbol que nació ahí, lo tomaron como un dios, pensando que era la reencarnación de este hombre, de Tamuz. Y se lo llevaron a sus casas, hermano. Y las sacerdotisas adoraban el pino. Y alrededor le daban vuelta y hacían su adoración a ese pino. Y ayunaban y oraban durante 40 días y 40 noches. Imagínense, mire, 40 días y 40 noches ayunaban y lloraban a Tamuz, pensando, ¿verdad?, que era la reencarnación. Y como gratitud, hermanos, como gratitud a una a la otra por estar ahí adorando ese pino, ellas pensaron, vamos a repartirnos regalos. Ahí fue donde inventaron la repartición de regalos. Vamos dando regalos, intercambiar regalos unas por otras. Entonces fue cuando compraron regalos y comenzaron a ponerlo alrededor del pino, hermanos. Alrededor del pino. Ahí fue cuando comenzaron ese compartir de regalos entre ellos, ¿verdad? Sigo contando la historia, hermano. Dice, las sacerdotisas ayunaron 40 días, ya se lo dice, por la muerte de Tamuz al pie del pino, ¿cierto? Y en ese periodo ellas agradecieron y repartieron regalos, ¿verdad?, unos a otros, ¿cierto?, los cuales eran depositados al pie del pino. Los años 25, hermano, en los años 25 de diciembre era conmemorada la Navidad, nacimiento de Tamuz. Mire, mi hermano,
El 25 de diciembre es una conmemoración de nacimiento de Tammuz, de este Dios que dice que es el Dios Sol. Ayer, hermano, le mostré yo con la Biblia a los hermanos. Hermano, busquemos, porque había 2 visitas. Busquemos en Génesis 1, donde el Señor habla, ¿verdad? Para mostrar con la Biblia quién fue el que creó el sol, quién creó la luna. ¿Será que el sol es un Dios que nació por sí solo, o Dios lo creó? ¿Verdad? Un escrito está mostrando, entonces leímos la historia donde Dios creó las lumbreras, ¿cierto? La lumbrera mayor, la lumbrera menor, ¿cierto? Comprobándole, para que las dos visitas que estaban ahí no tuvieran duda. Entonces, miren la mentira, la suposición de esta mujer, ¿verdad? De engañar al pueblo, a las personas, ¿cierto? Haciéndole creer que el sol es un Dios, cuando realmente es creado por Dios. Dice, cuando los persas dominaron esa región, llevaron todos los ídolos a Persia, incluyendo a los dioses Tammuz, Nimrod y Seramín. El dominio enseguida pasó a los griegos y ellos cambiaron solo nombres. Mire, hermanos, tomaron estos mismos dioses, pero ellos cambiaron los nombres. Los dioses pasaron a llamarse Zeus, Afrodita y Eros. Y enseguida los egipcios dominaron y cambiaron los nombres. También ya pasaron llamándose Osiris, Isis y Horus. Ya en los tiempos de Jesucristo, el dominio era romano y Roma. Dice, cambiaron también los nombres, pasaron a llamarse Venus y Cupido. Hermano, no sé si ustedes, bueno, yo me imagino que ustedes se han visto la película de José, ¿verdad? Yo ahí me caí en cuenta, la película de José. Cuando el sacerdote enfrenta a la esposa que fue de José, ¿cierto? Que ella le dijo que cómo se iba a meter con José, que él era un hebreo, que ella no podía faltarle a Venus y a Cupido, que eran los dioses de ellos en ese tiempo, ¿cierto? En el tiempo de José, porque ya se había introducido esos paganos, ¿verdad? Esos dioses paganos, ¿cierto? Y dice que cayendo la figura del Padre, ¿verdad? De ellos, ¿cierto? En el siglo, hermano, mira bien, en el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino, para agradar a los cristianos, muchos en Roma, decidió oficializar el cristianismo como religión oficial de Roma. Y para agradarlo todavía aún más, él mezcló las fiestas más tradicionales de los paganos con los nombres más conocidos por los cristianos. Pasaron a llamarse el Niño Jesús y la Virgen María. Imagínense, hermano. Hermanos, yo le doy la gracia, la honra y la gloria a Dios, porque antes de conocer el Evangelio, yo nunca sentí el deseo de adorar a la Virgen. A pesar que mi mamá, ella cree y adora a la Virgen del Carmen. Y a pesar que mi madre, unos hermanitos de allá de Bosconia, mi mamá vive en Bosconia, le dio estudios bíblicos de nuestra iglesia, ella aún todavía sigue con esas cosas paganas de prenderle velita a la Virgen. Hermano, y yo nunca sentí esa satisfacción. Una vez me llevó la mamá de mi madrina, que yo vivía aquí en Villanueva con la mamá de mi madrina, me llevó a la iglesia y me dice, anda, mientras yo oro, anda a orar a la Virgen. Una Virgen que había aparecido y que había llorado con sangre, o sea, que había botado lágrimas de sangre y que había aparecido en Urumita. Ese cuento, no sé si usted se acuerda, hermano Smith, esa historia es vieja, cuando eso yo tenía por ahí como unos 14 años. Y yo me fui, hermano, y yo quedo viendo así esa estatua que supuestamente es la Virgen. Uy, hermano, yo sentí que me estaba mirando real.
Yo sentí esta mirada así, me dio un miedo. Y yo digo, uy, yo me quité de ahí y enseguida me fui para las bancas. Nunca me nació. Yo sentí de pequeña, sentí que no estaba bien, hermanos. ¿Ya? Hermanos, mire cómo va la ¿verdad? Hasta aquí estamos llegando la historia del principio a final, ¿verdad? Cómo empezó la historia, de a dónde viene el origen de la Navidad, que este niño por el cual adoran en la iglesia católica pensando que es el niño Jesús, no es el niño Jesús. Esta señora que adoran, por la cual piensan que es la Virgen María, la mamá de Jesús, no es la Virgen María, la mamá de Jesús, es Semiramis, ¿verdad? Que es la misma mujer de la Estatua de la Libertad, ¿cierto? La misma mujer del billete real de esta ciudad, Brasil, de este país, ¿cierto? Mira que, hermano, el pueblo de Dios, la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. A veces nosotros, por no escudriñar la Biblia, por no conocer, ¿verdad? Vamos atrás de estas cosas. Hermano, qué triste que todavía, porque yo lo he visto con mis propios ojos, todavía hay hermanos que colocan las cosas de Navidad, no solamente un arbolito, ¿verdad? En sus casas, ya teniendo ya 10 años, 15 años en la iglesia. Porque una vez hubo una controversia en mi iglesia de que había la mitad de que estaba en contra de la Navidad y la otra que se defendió con un texto de Elena de White del arbolito. Pero solamente ahí, para defenderse esa persona. Porque yo después indagué más y no, Elena de White no apoya, hermanos. Elena de White no apoya, el Espíritu de Profecía no apoya la Navidad, ¿ya? Y esta hermana decía, se defendió con ese pedacito del arbolito, que no, que uno puede poner en la iglesia un arbolito, puede poner en su casa un arbolito, con el pensamiento que solamente es un arbolito, hermano. Lo que es del César es del César, y lo que es de Dios es de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a coger un arbolito y lo vamos a poner en la casa, cierto? Hermano, tenemos que ser testimonio, ¿verdad? Aunque nos miren feo, aunque piensen que somos unos extraterrestres, como les decía yo a los hermanos ayer, aunque no encajemos en nuestros familiares, porque la hermana decía, hermana, pero es que los familiares vienen y nosotros, porque ellos creen eso, la cena de Navidad y eso. Hermanos, sí, se sabe que nuestra familia, que hay que compartir con ellos. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Que tenemos que ser luz, la atalaya, ejemplo, dar testimonio. Está ahí cuando debemos ser fuertes y valientes. Aunque la familia se nos caiga encima, tenemos que poner la palabra de Dios por delante, aunque nuestra familia no le guste. Más bien con nuestro testimonio, familia, disculpe, yo sé que tengo un momento, que el mundo, no Dios, que el mundo ha creado como el domingo que ya está puesto como el día de la familia. Mi hija trabaja en una empresa que ella trabajaba hasta los domingos y ya impusieron, ¿verdad? Porque trabajaban un domingo sí, un domingo no. Entonces ya le quitaron totalmente el domingo, porque el domingo es el día de la familia. Ya se está viendo. Entonces así, obligatoriamente hay empresas, obligatoriamente están dando el domingo, porque es el día de la familia, porque debe de compartir con la familia. Entonces ya lo están idolatrando. Hermanos, así es el día 24, lo idolatran. Hay que el día compartir, que es el día que debemos estar juntos, haciendo una cena. Ayer le decía, hermano, estamos haciendo igual que estamos haciendo lo mismo que allá afuera. Mire, vean. Porque yo hice eso, hermano. Yo ayudaba a la mamá de mi madrina. Ella hacía un pesebre grande y hacía un arbolito de Navidad grandes, y ahí cantábamos villancicos, hablábamos de Jesús, repartíamos cenas, y los regalos. Y yo le dije, hermano, en la iglesia cantan alabanza, ¿verdad? Bueno, en el pesebre también. En la iglesia hablan de Jesús, en la iglesia también. En la iglesia hacen cena, en la iglesia católica también.
La iglesia reparten regalo. Y la iglesia católica también. Hermano, estamos haciendo lo mismo. Lo mismo. Le decía ayer yo a los jóvenes, decía, ustedes no tienen por qué esperar la fecha de mayo para dar el regalo a su mamá. Esas son tradiciones paganas, son tradiciones que inventaron para el comercio, porque ese es el día que más se vende, ¿cierto? Igual que también el mes de diciembre. Hermano, todo eso es con un propósito para negociar, para llevarnos el paganismo desde la antigüedad. Eso no es ahora. El Señor ya nos ha hablado de la antigüedad, nos ha hablado, nos ha mostrado. Mire el tema del repaso del folleto. El Señor nos ha permitido conocer ahora en estos tiempos, ¿verdad? Las cosas que Israel hizo, que el pueblo de Israel hizo, para que nosotros temamos a Dios y no sigamos esas costumbres paganas del pasado. El Señor nos lo ha revelado en este tiempo para que no hagamos lo mismo, sino que hagamos conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Miren lo que dice el Señor en Oseas 4:14, hermanos. Dice que por cuanto hemos fornicado, los padres hemos fornicado, hemos ido, porque fornicar no solamente tener relación sexual, hermanos, antes del matrimonio, sino también ir en pos de dioses, ir en pos de riqueza, ir en pos de materiales, ir en pos de moda, hermanos, ir en pos, poniendo el empleo en primer lugar y no sacar tiempo para estudiar la Biblia, para orar, para hacer el evangelismo, de llevar la palabra de Dios, hermano. ¿Verdad? Y dice aquí en Oseas 4:14, dice, no castigaré a tus hijos por cuanto han hecho lo mismo que sus padres. Y es aquí, hermano, a veces yo he visto tantas cosas y yo digo, Señor, cuán bueno eres tú, Padre, que tú ves a tu pueblo. Veas este mundo haciendo tantas cosas que te ofenden. Hermano, cuando yo cada año que yo veo cómo hacen esas caminatas tan grandísimas con este santo que idolatran, Santo Tomás, aquí en Villanueva, hermano, a mí el corazón se me arruga, hasta las lágrimas se me salen. Hermanos, y digo, Señor, y tú te quedas ahí calladito, ahí viendo, Padre, cómo te ofenden, y no haces nada. Como lo hacían en el pueblo de Israel, que el que cometía un error de eso, enseguida lo castigaba, lo erraba de la tierra enseguida. Tenía las consecuencias con su propia vida. El Señor lo dijo, está escrito está, que no castigará a los hijos de Israel, por cuanto también están haciendo lo mismo. Porque el Señor está intercediendo, hermano, en el cielo por cada una de nuestras actitudes, hermano. En este momento Jesús ya está cogiendo nota de cada uno de nosotros, de nuestro comportamiento, cómo hablamos, cómo caminamos, cómo hacemos, hermanos. El Señor Jesús está sellando a su pueblo, ¿ya? Porque el Señor, el final dice, el que es justo, siga siendo justo, el que no, siga siendo injusto. Y el Señor está tranquilo, no castiga a nadie, pero en el tiempo final, hermano, se va a ver quién es quién. Van a haber sorpresas. Y el Señor nos dice que nos preparemos con corazón contrito y humillado. El Señor nos habla que nos preparemos y que estudiemos, escudriñemos las Escrituras para que no seamos engañados. Hermanos, ninguna en la parte de la Biblia vamos a encontrar, ustedes saben que es así, no vamos a encontrar la fecha de nacimiento de Jesús. No lo hay. La pregunta es ¿por qué? Porque el Señor sabe que nosotros somos personas que atendemos a la idolatría, que todo lo idolatramos, ¿verdad? Mire ahora, inventaron el Día del Hombre. Eso no existía, ¿ya? Y cada día vive inventando más cosas para idolatrar las cosas de este mundo. Pero no vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Para adorar al Señor, hermanos. Vamos a buscar Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hay camino que nos parece derecho, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos estos temas así que son controversiales, hermanos, que todavía está emprenado, por ejemplo, ayer como esta hermanita enseguida levantó voz. No, pero es que no podemos ser rígidos.
es que no podemos ser tan extremistas. Hermano, como dijo una hermana que se levantó a defender la palabra de Dios, hermano, al pan, pan y al vino, vino. ¿Somos del César o somos de Dios? ¿Verdad? Pero no podemos estar un pie aquí y un pie allá. Tenemos que ser totalmente de Cristo Jesús, caminando conforme Dios dice en su palabra, ¿verdad? Hermanos, qué triste ver, ya aún, hermano, toda cosa que se crea para las cosas de Navidad, son dedicadas a las cosas de Navidad. ¿Cómo es posible, hermanos? Yo no estoy de acuerdo. Posiblemente muchos hermanos aquí estén de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo que esas extensiones que crean, que ya son dedicadas a la Navidad y que lo hacen con una mentalidad, con un propósito para la Navidad, toman esas extensiones de lucecitas para decorar la iglesia, para una escuela sabática, que coloquen un arbolito para colocar las ofrendas. Yo en lo personal, hermano, no estoy de acuerdo. Estamos haciendo lo mismo. Estamos tomando esas cosas que son dedicadas a la Navidad y las estamos llevando a la iglesia. Hermanos, muchos de nosotros creemos que estamos firmes, pero realmente estamos ofendiendo a Dios, porque Dios dice su palabra, el que cree que está firme, mire que no caiga. Porque a veces en nuestra propia opinión creemos que estamos haciendo las cosas bien ante los ojos de Dios, pero realmente estamos haciendo mal. Y cuando nos hablan estos temas fuertes así, no los aceptamos, ¿verdad? Enseguida alzamos voz. No, pero es que no podemos ser tan rígidos, tan extremistas, ya. No, hermana, es que estos temas no se pueden tocar porque hay visitas. No, ya. Hermano, estamos en el tiempo cuando debemos hablar la verdad. Ya no podemos estar enfocados hablando, ay, que el amor de Dios, o sea, hablando con pañitos de agua tibia, poniéndole florecitas, hermanos, ya no, tenemos que hablar la verdad, hermanos. El Señor me ha estado mostrando que hay que hablar la verdad porque estamos ciegos. Aún nosotros como pueblo de Dios estamos ciegos, hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos redarguya y nos muestre abiertamente, ¿verdad? De qué manera estamos haciendo las cosas y que escudriñe lo más profundo de nuestro corazón y nos examine a cada uno de nosotros si realmente estamos caminando bien con Dios o estamos haciendo las cosas mal. O estamos haciendo pie de tropiezo y mal testimonio dentro de la iglesia, aún sirviéndole al Señor, ¿verdad? Que el Señor nos muestre. Dios le bendiga, hermanos.